Gloria al Señor y gracias por sintonizar. Me llamo Michelle Steele. Hoy en día vamos a continuar con nuestras lecciones en la estructura de fe. La estructura de fe. Gracias por sintonizar a este programa Fortalecidos en Fe. Nosotros queremos construir nuestra fe en la palabra de Dios para acceder a la victoria que nos pertenece, para vivir la vida que Dios ha planeado para nosotros. La estructura de fe es una serie de 8 partes y en nuestra lección hoy en día, nosotros vamos a enfocar en la palabra de Dios producirá. La palabra de Dios producirá. Cuando nosotros entendemos cómo aplicar la palabra, cómo estructurar nuestras vidas con la palabra de Dios, es posible experimentar lo que Dios ha planeado en nuestra autoridad, en nuestra victoria, para resistir las cosas de la maldición, para acceder las cosas de la bendición, para ministrar a este mundo con el poder de Dios. Tenemos que estructurar nuestras vidas con la palabra de Dios. No es una cosa automática. No va a pasar sin nuestra participación. Nosotros tenemos que escoger aplicar la palabra y poner la palabra en las cosas fundamentales en nuestras vidas. Hoy en día vamos a empezar en Isaías 55. Isaías 55, verso 10. Y vamos a leer de Reina Valera. Dice, porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semillas, lo que la lluvia y la nieve producirá. Dice, después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra. La palabra de Dios va a causar la producción de las cosas de Dios en su vida, en la misma manera que la lluvia y la nieve producirá por causar que la tierra producirá. La palabra de Dios va a causar que su vida prosperar y producir, lo siento. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. La voluntad de Dios está dentro de su palabra. La vida de Dios está dentro de su palabra. La voluntad de Dios está dentro de su palabra. El poder creativo está adentro de la palabra de Dios. Si usted está aplicando la palabra, usted está aplicando el poder creativo, la vida de Dios. Usted está aplicando la voluntad de Dios. Usted no va a sembrar la palabra en el corazón y recibir una cosa contra la palabra. Usted va a recibir una cosecha de la voluntad de Dios. Dice, mi palabra no volverá a mí vacía, porque cada palabra de Dios contiene poder. No hay una palabra vacía. Dice, mi palabra hará, uh, va a hacer lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. En la misma manera que Dios envió la palabra, nosotros podemos enviar la palabra. Debemos enviar la palabra. Es una aplicación.
yo aplico la palabra sobre mi vida para producir la paz de Dios, porque la palabra dice, amén, cuando una persona tiene su mente enfocada en Él, Él puede guardarme en perfecta paz. Aleluya. Es una manera de aplicar la palabra. Yo he hecho mis preocupaciones sobre Él, mis ansiedades sobre Él y recibo la paz de Dios en mi corazón. Cuando lo siento, como aprendimos en nuestra, nuestra lección anterior, Dios usa palabras para transmitir su vida, para transmitir su voluntad y para transmitir su poder creativo en una situación. Para cambiar la situación, Dios usa palabras. Y si usted quiere cambiar la circunstancia, usted tiene que usar la palabra de Dios. La palabra en el corazón y en la boca va a aplicar la fe de Dios en esta situación. Dios declara el fin desde el principio. Gloria al Señor, es una cosa diferente para una persona. Cuando una persona está empezando en su camino con Dios, es una cosa diferente porque no es una cosa que nosotros aprendimos en el mundo, pero cuando entramos en la la vida de Dios, el reino de Dios. Es una manera del reino, no solamente para Dios. Dios quiere que usted hable las cosas o declare el fin desde el principio. Isaías 46, verso 10, dice que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Aleluya. Dios dice, mi propósito será establecido. Establecido. ¿En cuál manera? Él declara el fin del principio, desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Dios dice, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Aleluya. Y nosotros, como imitadores de nuestro Padre Celestial, tenemos que aprender cómo declarar lo que Dios dice sobre nuestras vidas y cambiar la situación que ya existe. Número 2, Dios llama a las cosas que no existen como si existieran. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Pero Abraham no tenía hijos. Pero Dios dice algo diferente. Te he puesto por padre de muchas naciones delante de Dios, a quien él creyó, quien vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Aleluya, porque con el poder creativo en su boca, él está declarando y lo que él está declarando va a pasar, va a suceder, va a acontecer posiblemente. Dios dijo, sea la luz y la luz existe hoy en día. Existía, pero también hoy en día la palabra de Dios sostiene este universo. Aleluya. El poder creativo está dentro de la palabra y Dios usa o declara palabras para poner en operación su voluntad. La palabra llamar aquí en cuando dice
Dios llama a las cosas que no existen como si existieran. La palabra llamar significa llamar en voz alta, pronunciar en voz alta, invitar y llamar por su nombre. Romanos 17 en la Biblia amplificada dice, quien da vida a los muertos y habla de las cosas inexistentes que él ha predicho y prometido como si ya existieran. La palabra de Dios es diferente que las palabras naturales. La palabra de Dios es la verdad, está establecida en el cielo, no, y también es eterna, es una cosa eterna. La palabra de Dios no va a terminar, va a existir para siempre, no va a disminuir, va a existir con el poder creativo adentro. Por ejemplo, muchas, millones, multitudes de las personas han recibido el poder en Primera Pedro 2:24 que dice, por sus llagas soy curada, soy sana. Pero la palabra, el poder en Primera Pedro 2:24 tiene el mismo poder, no es un verso sin poder o con un poquito de poder, porque muchas personas han usado Primera Pedro 2:24, pero es eterna. El poder que está dentro de Primera Pedro 2:24 no va a cambiar, no va a disminuir, no va a cambiar en su nivel del poder. Aleluya. Esta es la razón cuando Dios llama una cosa, Él, de este momento, la situación va a cambiar. Posiblemente usted no puede ver un cambio, pero la palabra está funcionando en una manera que usted no puede ver. La palabra, si usted no puede ver la palabra en mi boca en este momento, pero usted puede oír y la fe viene por el oír, no por el ver. Aleluya. No andamos por lo que podemos ver, amén, por la vista. Dice aquí en la Biblia amplificada, Dios quien da vida a los muertos y habla de las cosas inexistentes como que Él ha predicho y prometido como si ya existieran. Es porque en la mente de Dios, en el corazón de Dios, eh, estas cosas existen porque Él ha dicho. Dios no habla de manera diferente que antes. Él nos habla a través de su Hijo, la palabra. Dice en Hebreos 1, verso 1, dice Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Dios en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Desde el principio Jesús fue el verbo que hizo todas las cosas, dice, por medio de quien asimismo hizo el universo. Sea la luz, la palabra de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ella, la palabra, era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, por medio de la palabra, y sin la palabra, sin ella, no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Aleluya. En ella
la palabra estaba la vida. Recuerde, la vida, el poder creativo, la voluntad de Dios está adentro de la palabra de Dios. En la palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Cristo Jesús, el Verbo, la palabra de Dios, es Dios el Hijo. Jesucristo existía antes del principio con Dios. Era con Dios. Dice en Juan 1, mucho antes de que viniera a esta tierra como hombre, como un hombre, Jesús existía como el Verbo, como la palabra de Dios. Juan 8:58, Reina Valera contemporánea. Jesús les dijo, de cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Entonces, tenemos que entender que antes del momento cuando Jesús entró en un cuerpo, él existía como el Verbo, como la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo. Amén. Pero hoy en día él tiene un cuerpo natural glorificado, pero Cristo, el Verbo de Dios, hizo todas las cosas. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él, la palabra de Dios, Cristo, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, todas las cosas en Él subsisten. Si usted está aplicando la palabra sobre su vida, usted está introduciendo a Cristo. Posiblemente no es un verbo en español, lo siento. Usted está permitiendo que Cristo puede confrontar la circunstancia, porque Cristo es la palabra que fue hecho carne. Hebreos 1:2, en estos postreros días, otra vez, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todas las cosas creadas todavía están sujetas a la palabra y va a responder cuando la palabra de Dios está aplicada. Gloria al Señor. Amén. Todas las cosas en su vida, todas las cosas en su situación están sujetas a la palabra y va a responder cuando la palabra de Dios está aplicada sobre esta situación. Esta es la razón que necesitamos depositar la palabra en el corazón para tener esta palabra funcionando en la situación. La palabra se convierte en parte de nosotros a medida que continuamos en la palabra. Juan 15:4-8 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dice Cristo, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. El que permanece en mí, este lleve mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer.
Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Tenemos que continuar, permanecer. Es la palabra llave, permanecer. Permanecer en el Señor es permanecer en su palabra. Note, él dice aquí, si mis palabras, en verso 10, lo siento, 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. El permanecer en el Señor es permanecer en la palabra de Dios. Cuando damos fruto, dará gloria al Padre. Cuando nosotros tenemos fruto de las oraciones concedidas, con fruto de justicia en nuestra vida, fruto de la victoria en nuestra vida, fruto de nuestra autoridad funcionando en la situación, da gloria al Padre. Viviendo en la palabra, con la palabra viviendo en nosotros, nos permitirá pedir y recibir. Estaremos equipados para operar con los recursos y la autoridad del reino. La palabra de Dios nos da lo que necesitamos para vivir en esta victoria, esta autoridad. La palabra de Dios está saciando la tierra y haciendo que produzca y dé semilla. Y la tierra es nuestro corazón. Recuerde lo que dice en Isaías 55, verso 10, porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino después de haber saciado la tierra, es su corazón, saciado la tierra. Su corazón es la tierra que recibe la semilla de Dios. Es lo que Cristo está describiendo en Marcos, en la parábola del sembrador. Marcos 4:14 dice, el sembrador siembra la palabra, la palabra. Dios provee la semilla. Dios provee la semilla al que siembra y pan al que come, pero usted tiene que escoger sembrar la semilla adentro de su corazón. No es una cosa automática. Hay cosas por medio de las noticias, por medio del reporte en este mundo, en Facebook y Twitter, cualquiera cosa. Hay cosas que están sembrado en su vida, pero usted tiene que escoger lo que usted quiere sembrar. La palabra, no quiero poner en mi corazón, en mi tierra, este reporte de las noticias. Yo quiero sembrar, depositar lo que dice la palabra. La semilla de Dios garantiza un futuro de crecimiento. Aleluya. La palabra de Dios es la semilla más poderosa y productiva que existe. Cuando está sembrada y cuidada, producirá la voluntad de Dios. ¿Por qué? Adentro de la palabra es el poder creativo de Dios, la vida de Dios y la voluntad de Dios. En cuando usted tiene una cosecha de palabra, va a producir la voluntad de Dios, el poder de Dios en la situación. Cuando hablamos la palabra de Dios, siempre logrará la meta deseada por Dios. Dice aquí en verso 11 de Isaías 55, así será mi palabra que sale de mi boca. Este versículo habla de la palabra de Dios que sale de la boca de Dios, pero su boca
Si la boca de usted pertenece a Dios, entonces la palabra de Dios en su boca es tan eficaz como la palabra de Dios en su boca. Aleluya. ¿Por qué? Somos comprados con un precio. En el idioma original, la palabra hará en este verso, cuando dice no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Esta palabra hará en el idioma original de la Biblia significa avanzar. Mi palabra va a avanzar, gobernar, llegar a ser, producir y realizar. Aleluya. Dios usa sus palabras para avanzar su vida, para gobernar la situación en su vida, para realizar su voluntad en su situación. Aleluya. La palabra prosperar en este verso significa empujar, liderar, confrontar con fuerza, pasar por encima, ser provechoso. Aleluya. Dios usa su palabra para empujar adelante contra el problema y confrontar con fuerza la adversidad. Usted puede acceder el poder y la voluntad de Dios por medio de la aplicación de la palabra en su vida. Nosotros vamos a continuar con más de la estructura de fe. Usted puede acceder estos recursos en constructoresdefe.com. Gracias por sintonizar y vamos a continuar en la semana que viene.